Hola hermanos, espero que se encuentren bien esta noche. Pues vamos a poner un poquito de nuestro tiempo para continuar con los estudios que tenemos por la noche, y pues vamos a continuar con Segunda de Crónicas. Ahora vamos a ver el capítulo 28 con el reinado de Acaz. Y Acaz está considerado el peor de los reyes que tuvo Judá. Este hombre, dice uno, de principio a fin, hizo lo malo ante los ojos de Dios y arrastró a todo su pueblo. Realmente él se sintió con tanto poder en sus manos, empezó a gobernar joven igual que su papá, y él, dice uno, casi acabó con el reino de Judá. Y no tanto en cuestión de lo material, sino en lo espiritual. Acaz realmente hizo cosas terribles delante de Dios, y Dios tuvo que mandar un correctivo muy fuerte a Acaz. Pero este hombre, a pesar de que había tenido un buen ejemplo por parte de su padre, como vimos que no hizo nada digamos, realmente en contra de Dios, únicamente él se alejó de su pueblo, y realmente pues su padre, lo único malo, digamos, que tuvo fue que se alejó, y como ejemplo pues no fue un buen ejemplo, ¿no? Entonces, pero Acaz, a pesar de que pues vio el buen ejemplo de su padre, este hombre de principio, al empezar su reino, empezó mal. Él tuvo la decisión de elegir lo que él creía conveniente. Él tomó sus propias decisiones, y vamos a ver que este hombre pues tomó la mala decisión, ¿no? Y sabemos que Dios, en su amor a nosotros, nos ha dado esa libertad en la que nosotros podemos elegir lo que hay de bueno y lo que hay de malo. Pero por desgracia el ser humano siempre tiene la tendencia a buscar lo malo. No quiere conocer las reglas del Señor, no quiere ser obediente a lo que el Señor nos va dictando en su palabra. Conforme lo vamos conociendo, vamos viendo que su palabra nos va edificando y nos va alejando de todas las cosas malas que realizamos como seres humanos. Mientras no conocemos a Dios, a nuestro Señor, las cosas que hacemos del mundo se nos hacen bien normales. No les vemos ni lo bueno ni lo malo. Y si nos ponemos a ver la palabra del Señor tal y como nos dicta, nos damos cuenta que estamos mucho a la tendencia de hacer más lo malo que lo bueno. Y aquí el Señor nos va a mostrar ese amor por el cual te dice, bueno, ¿sabes qué? Pues tú eliges lo que quieres, pero ¿qué vas a obtener de lo que elijas? Y eso es lo hermoso del Señor, ¿no? Que nos va mostrando paso a paso cómo ir edificando nuestra vida, y tenemos nosotros realmente que querer únicamente. Entonces, pues vamos a poner estos momentos en oración, y pues vamos a pedir al Señor que nos dé ese discernimiento de su palabra. Amén. Entonces cerramos nuestros ojos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor bendito, tú que reinas en los cielos, Señor, y que estás al pendiente de nosotros. Gracias te damos, Señor, esta noche, porque tú nos muestras, Señor, siempre los caminos buenos, y nos das la libertad de nosotros poder elegir. Danos esa inteligencia, Señor, esa sabiduría que requerimos para siempre poder elegir el camino recto, el camino bueno, Señor, que tú quieres. Queremos estar siempre en comunión contigo, y aquel que, Señor, te escuche, que tenga también ese deseo de aprender lo bueno. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse
tu libre decisión. Y el tema, lo que obtendrás al alejarte de Dios. Y esto nos va a mostrar aquí en 2 de Crónicas 28, y vamos a leer los primeros 4 capítulos, que dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como lo hizo David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Gimón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y aquí dice, ¿no? Desde, como les venía diciendo, desde un principio, dice uno, a los 26, 25, 26 años, no sabe bien, otros dicen que a los 20, pero este rey, en cuanto llegó, empezó a rechazar todos los principios y ejemplos que su buen padre realmente le había inculcado, ¿no? Y le mostró una tendencia desde que inició a la idolatría. Dice uno, reinó con autoridad arbitraria y absoluta, porque pues no dejó que más gente adorara a Dios, sino él directamente fue un gobernante que hizo y deshizo lo que él quiso. Y como soberano debió de haber sido teocrático, pero no abandonó todo. Él completamente abandonó el templo de Dios y se abrazó a otras culturas, a los cultos de imágenes, hizo sacrificios que el Señor prohibía realmente, y practicó mucha idolatría que traía de los cananeos. Entonces, pues, este gobierno no fue nada teocrático. Y sabemos que la teocracia es realmente dejar a Dios que gobernara sobre su pueblo antes de que hubiera o el pueblo hebreo exigiera reyes. Entonces el único que gobernaba al pueblo era el Señor. Y sabemos que este rey Acaz hizo y deshizo. Por eso es que le digo, hermanos, que pues de los 20 reyes que tuvo Judá, Acaz fue, digamos, el más débil de todos los reyes de Israel. Y pues al ser débil, se dejó dominar luego por todas las otras culturas con las que le rodeaba, y podemos decir que fue, pues, ¿cómo le diré? Al ser débil, era el foco de atención de otros, y fácil fue conquistado por todas las culturas de otros pueblos. Y muchos de los estudiosos de la Biblia lo consideran realmente como un rey, el peor de estos 20. Y pues sí, realmente fue un mal rey, ¿no? Desde principios, y siguió los pasos de los reyes de Israel. Sabemos que Israel, todos los reyes estuvieron alejados de Dios, no hubo uno, por eso Dios se alejó de ellos, y todos estos reyes de Israel pues mostraron una mala conducta en todos los aspectos. Entonces pues Acaz se entregó a toda la idolatría y arrastró a todo el reino de Judá. Y lo peor es que también hizo sacrificios y hizo quemar a sus hijos en un altar. Y pues realmente se habla de este rey Moloch, que el Señor había prohibido que se sacrificara a seres humanos, ¿no? Y realmente estudiando la palabra del Señor y historia y todo eso, era terrible esto que este rey Moloch
porque dicen que era una estatua de acero, otros dicen que es de bronce, pero que la calentaban al rojo vivo, y esta estatua tenía los brazos abiertos, y ahí, al estar al rojo vivo, ponían al niño en los brazos de este Dios, y ahí moría. En el tiempo que estaba ahí quemándose el niño o el sacrificio, estaban tan fuertes los tambores, pues obviamente que no se oían los gritos de terror del bebé. Y este rey dice que mandó también al sacrificio a sus hijos. Imagínense lo terrible que fue este rey. Y vemos la conducta que se tiene de este rey, el saber con poder y alejarse de Dios, el cual nosotros debemos de tener cuidado. Sabemos que el Señor nos ha dado libre albedrío, nos da que nosotros seamos libres. Nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos vino a dar libertad de pecado, a veces eso mucha gente que conoce hace lo malo y después dice, pues sabemos que Dios nos va a perdonar. Pero sabemos que el Señor sí te va a perdonar, sí me va a perdonar, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Y no porque el Señor nos haya dado la libertad de nosotros saber qué querer o qué elegir. Les digo, nos vamos por la tendencia de hacer lo malo. Aquí Acaz tuvo poder y su tendencia fue hacer lo malo. Y el ser humano igualmente tenemos esa tendencia, que al tener nosotros el poder, al sentirnos autosuficientes, nos alejamos de Dios y empezamos a hacernos ídolos en este mundo. Y ya lo hemos platicado en muchos estudios, la tendencia puede ser el dinero, pueden ser las cosas materiales, pueden ser los hijos a veces, los familiares. Hay una infinidad de ídolos que podemos nosotros hacer y darle sacrificio. No digamos aquí como el rey Acaz, ¿no? Pero sí a veces preferimos ese sacrificio de decir, dárselo a Dios, se lo damos a nuestra diversión, se lo damos al trabajo. Entonces debemos de tener cuidado con los dioses que nosotros nos hacemos y sacrificamos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, no hagamos ídolos ajenos. Y continuando con la palabra del Señor, vayamos del 5 al 8, que nos dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales los derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual le batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey de Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos botín que llevaron a Samaria. Entonces, les digo, hermano, pues aquí, al ser desobedientes, el Señor se enojó y sabemos que todo iba a tener una repercusión bastante grande en el pueblo de Judá. Entonces empezó a hacer lo malo y al tomar malas decisiones es tomado prisionero, matan a la gente de Judá muchísimo. Dice que aquí 120,000 en un día le mataron. ¿Y por qué pasó esto? Porque podemos ver como si el Señor aquí hubiera abierto las puertas, ¿no? Como diciendo, estaban bajo la protección de Dios siempre y cuando tú sigas al Señor. Y aquí Acaz había estado protegido por el Señor, por su padre.
él empezó a hacer lo malo. Y aquí, ¿qué dice? El Señor dijo, ¿sabes qué? Te quito mi protección. Y pues literalmente, ¿no? Dice, le abrió las puertas al enemigo para que pudiera entrar y fuera derrotado. Y Dios realmente los disciplinó para que quería ver si ellos se arrepentían de lo que habían hecho. Que hubiera habido un arrepentimiento, pero esto no sucedió. Entonces Dios permitió eso, que fuera conquistada, como respuesta a todas las cosas malvadas que practicó el rey Acaz. Y no nada más los conquistó, digamos, naciones lejanas o pueblos lejanos, ¿no? O que podíamos decir Siria, sino que también fue el mismo Israel, sus hermanos, cuando Dios dividió, eran sus hermanos, y el cual también les hizo muchísimo daño. Entonces Dios permite que si no andas con Él, tú sabes que vas a pagar unas consecuencias. Todos sabemos que pagamos consecuencias. Cuando lo llegamos a conocer y no somos obedientes, sabemos que el Señor nos ha quitado la protección y viene una llamada de atención, viene una disciplina. Cuando andamos en el mundo, ¿qué pensamos? Decimos, no, pues me está yendo mal porque tengo mala suerte, porque tomé malas decisiones y tomamos razonamientos humanos. Pero cuando conocemos al Señor y sabemos que hemos estado haciendo mal y que estábamos yendo por el camino equivocado, sabemos que esto es una disciplina que nos están aplicando por haber hecho las cosas mal. Entonces, tenemos nosotros que si conocemos al Señor debemos de caminar rectos, debemos de saber elegir lo que es bueno, como dice el título. Si no, ¿qué consecuencias vamos a pagar? Creo que si el Señor nos dijera, bueno, si tú te portas mal, aquí están las consecuencias que vas a tener, creo que sí la pensaríamos, ¿no? En querer hacer lo malo o en hacer lo malo, ¿no? Sino que sí nos detendríamos en hacer las cosas. Entonces el Señor, por eso, te permite esa libertad para que tú sepas qué escoger. Y continuando con la palabra, pues vayamos del 9 al 15. ¿Y qué dice la palabra? Así, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira, llegando hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilelemot, Ezequías hijo de Salún y Amasa hijo de Jadlaí, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre vuestros pecados y sobre vuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Y recordemos, aquí ellos eran hermanos, Judá, Jerusalén, Israel. Dios los separó
por desobediencia. Pero aquí Israel toma a los de Judá como prisioneros, ¿no? Y les dice, estos hombres que se mencionan, pues eran pertenecientes, ¿no?, a un grupo de líderes del reino de Israel o del norte, y que se opusieron a que esclavizaran a sus hermanos del sur, porque ellos conocían la ley, y a pesar de que estaban alejados de Dios, sabía que no podían tener cautivos a sus hermanos de Judá. Y esto nos lo explica muy bien en Levíticos 25, 39 y 40, en estos versículos. Léanlo y se darán cuenta, ¿no?, que el Señor les prohibía tener como esclavos. Les dice que los utilizara como jornaleros, trabajadores, pero no como esclavos, y se les pagara. Entonces, aquí el Señor les está prohibiendo que no atenten contra sus hermanos. Y aquí nos da una gran lección. Nosotros como creyentes, no debemos nosotros estarnos atacando como hermanos. No debemos de ser como el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Sí, porque estamos arriba de fortalecidos, digamos, somos ancianos. No por eso vamos a tratar mal al hermano que apenas está aprendiendo. No nos sintamos como estos dos pueblos, uno esclavo y el otro como conquistador. No, somos hermanos, somos una familia, y eso es lo que nosotros debemos de demostrar. Ayudar a fortalecernos. Aquí el pueblo dice que regresaron todo a estos cautivos. Los vistieron con lo que habían encontrado y les regresaron. En unos estudios más profundos dicen que regresaron riquezas y todavía los subieron en asnos y los regresaron a su pueblo. Entonces, no podemos tener esa actitud hacia los hermanos nosotros. No porque, como dicen, nosotros que estamos más fortalecidos, ya conocemos más del Señor, pero aún así hacemos cosas que no. ¿Por qué? Porque no somos obedientes, no queremos hacer las cosas como el Señor nos las pide. Entonces tengamos cuidado, hermanos, en estar haciendo cosas y actitudes que no van de un hombre fortalecido por Dios a uno que está débil. Amén. Y ahora vayamos a la palabra del 16 al 20, que dice: en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Siria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Céfela y de Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Tina también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Y aquí podemos ver cómo Dios se retiró, ¿no?, completamente de Judá, y este hombre Acaz pues se va a buscar quien lo proteja, ¿no? Y pues fue a ver a los sirios y no pudo realmente. ¿Y esto por qué era? Por esa falta de crecimiento y madurez. Y dice uno, vino, Dios le quitó por las malas decisiones de dejar a Dios a un lado. Acaz, al verse desprotegido, busca la protección de otros dioses, de otras cosas mundanas, cuando debió de primero haber buscado o regresar al camino de Dios, buscarlo como lo había hecho su padre. Pero no. Y esto, ¿qué nos demuestra realmente? Esa debilidad, ¿no?, que pudo haberse mostrado en él por no tener la fortaleza de Dios. Y podemos ver que también en las luchas y en las fortalezas hay muchas personas que pueden caerse, pero también hay muchas personas que pueden estimular al crecimiento y a la madurez. ¿A poco no? Porque a veces en las grandes pruebas
es cuando madura uno las personas. Aquí acá, pues, por su inmadurez y todo esto, vino una debacle espiritual y se alejó de Dios, ese colapso que hubo. Pero si lo vemos nosotros a través de la vida dice uno nos da muchas lecciones. Y gracias a Dios, pues hemos visto dos aquí, como dicen, cuando vienen las pruebas, mucha gente se debilita y cae, se deprime, hace falta sueño, está preocupado, se aleja de Dios cuando lo conoce y hace cosas que el mundo comúnmente lo hace. El hombre que conoce de Dios y sabe que el único que puede sacarlo del atolladero que se encuentra es Dios. Y ahí viene ese fortalecimiento espiritual, esa madurez. ¿Por qué? Porque se empieza a perseverar en la busca de la palabra del Señor. Al estar perseverando, dice uno, hay un dicho mundano, ¿no? El que persevera alcanza. Y si uno quiere alcanzar esa madurez, hay que perseverar, hay que buscarlo. No nos va a llegar, dice uno, acá sentado en la mesa o lamentándome de lo que me está sucediendo, sino buscar una solución, y la única solución es el Señor. Entonces, vayamos en busca de esa solución que nos va a dar el Señor. Y continuamos con la palabra, vayamos del 21 al 27, que dice la palabra del Señor. No obstante que despojó acá la casa de Jehová y la casa de Israel y de los príncipes para dar al rey de los sirios, este no le ayudó. Además, el rey de Acaz, en el tiempo de aquel, le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues, que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden, bien que fueran estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. También hizo lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, aquí están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Y aquí vemos acá, ¿no? Le añadió, dice uno, más leña al fuego. Ya había hecho y deshecho y todavía quemó inciensos, hizo sacrificios a otros dioses ajenos. No reaccionemos así como hizo acá, ¿no? Cuando nos enfrentamos a problemas y a tragedias debemos recordar, como los versículos, en los momentos o tiempos difíciles nos da realmente la oportunidad de crecer para el Señor. Cuando enfrentamos pruebas, no nos apartemos del Señor. Debe de ser al contrario. Hay que volvernos al Señor. Sabemos que en Él vamos a encontrar esa solución. Debemos la oportunidad, dice, nos debemos de dar la oportunidad de clamarle por ayuda a Dios. Sabemos que si nosotros vamos arrepentidos y clamamos al Señor y hay humildad en nosotros, el Señor nos va a responder. Sabemos que tenemos a un Dios verdadero, a un Dios único, y que Él nos va a sacar de toda situación en la que podamos encontrarnos. No importa que para el hombre sea algo imposible, Dios nos va a sacar. Lo único que debemos de ser es ser obedientes, conocer sus mandamientos, sus reglas y qué es lo que desea para cada uno de nosotros como hijos. Sabemos que no es fácil
cuando nos ponen reglas o nos ponen instrucciones, no nos gustan a veces obedecerlas. Entonces, hermanos, pues vayamos nosotros en busca de siempre de respuestas al Señor, y Él nos las va a dar. Entonces, pues como conclusión nada más, hermanos, sabemos que Él nos ha dado libertad y debemos de saber elegir lo bueno. Pongamos oídos prestos a su palabra, estemos escuchándola, debemos de estar estudiándola para que nosotros sepamos qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y pues que sean bendecidos, hermanos, y pues vamos a terminar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por haber mandado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado libertad. Pero Señor, danos ese discernimiento, esa inteligencia, esa sabiduría que solamente tú puedes dar de lo alto. Que nosotros podamos siempre, Señor, saber elegir lo que nos conviene. Que no nos hagamos ídolos ajenos a ti, Señor. Sabemos, Señor, que contamos con un Dios celoso y un Dios bueno, Señor, que todo nos permite, pero no por ello, Señor, vamos a hacer nuestra voluntad. Que se haga, Señor, tu voluntad. Así sea por todos los siglos. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos el día de mañana a las 10 allá en el templo.